San Juan capítulo 17, versículo número 3. Dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en esta hora y gracias por la compañía de los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes, pero también gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Permita Dios en esta hora que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Señor, que cada uno de nosotros pueda recibir su verdad, que cada uno pueda ser bendecido con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que su Espíritu Santo pueda tomar a este predicador y traernos la palabra de Jehová, esa palabra que cambia y transforma las vidas. Que no escuchemos el eco de un hombre, pero sí la palabra santa, la palabra del Dios eterno, la palabra que engendra vida, la palabra de verdad. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Esta es, empero, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El pensamiento del evangelista, el pensamiento de Juan, cuando lo registra en su libro, nos dice que el conocimiento de Dios, el conocimiento de la persona de Dios, involucra una actitud de la vida. Es decir, conocer define una relación entre Dios y una persona. El conocimiento salvador de Dios no es la acumulación de conceptos, ideas u opiniones, sino la relación personal e íntima entre Dios y su criatura. Cuando estudiamos el pensamiento de Juan a la luz del mensaje de Jesús, entendemos que el empeño de Jesús al venir a la tierra es impartir vida, dar vida eterna. Y esa vida está en Él. Por eso, en 1 de Juan 5, 10 al 12 dice que el que tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida, que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. La vida eterna viene en Cristo Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida es una persona. La vida es Cristo Jesús. Y Él viene a la tierra para dar vida eterna. Conocer a Dios significa que se recibe la vida eterna. En la mentalidad de Jesús expresa, nos dice y nos enseña, si usted tiene la vida eterna, se relaciona con Dios. Si usted tiene la vida eterna, recibió al Hijo. Si usted tiene una comunión estrecha con Dios, entonces tiene la vida eterna. Y se hace necesario entonces el aspecto doctrinal en el conocimiento de Dios. Cuando me relaciono con alguien, cuando conozco a alguien, no solamente sé lo que la persona dice, sino que aprendo quién es la persona. Y a fuerza de relacionarme y a fuerza de tomar tiempo para pasar con la otra persona, entonces comienzo a descubrir las bellezas, a descubrir las virtudes, a descubrir los valores, a descubrir las características de la otra persona. Y en relación a Dios, esos valores, esos perfiles, esas características, a fuerza de contemplarlo a Él, a fuerza de relacionarme con Él, entonces comienzan a proyectarse en mí. Y la gente nota que he estado con el Dios Todopoderoso. ¿Es cierto o no lo es? El borracho ya no bebe más, el mentiroso ya no miente más, el ladrón ya no roba más. Y la vida comienza a organizarse conforme al poder del Espíritu Santo. Y ocurre lo que se llama un nuevo nacimiento, ocurre lo que se llama una transformación, ocurre lo que la Biblia llama el arrepentimiento. Sin esa experiencia, la persona no puede entrar al reino de los cielos. No importa cuánta teología sepa, no importa cuánto conocimiento tenga, la salvación es Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y en eso se enfoca Jesús. Por eso, cuando viene a la tierra, su mayor empeño es dar a conocer a la persona de Dios. Cristo viene a la tierra para que no solo la tierra, sino todo el universo conozca a Dios. Cuando pensamos
en la obra de Jesús en la tierra y reducimos todo el ministerio de Jesús solo al ámbito terrícola, cometemos un gran error. Recuerde que el pecado no comenzó en la tierra, comenzó en el cielo. Tan fuerte y desastroso fue el inicio, el comienzo del pecado, que en el cielo criaturas superiores se convirtieron en demonios. Y llama la atención lo siguiente, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, veamos esto con toda la seriedad que merece. Colosenses capítulo 1, versículo 15, nos comienza a decir que Cristo es el creador de todo. Mire qué interesante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas, ¿cómo dice? Todas las cosas. ¿Cuáles? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Y cómo dice ahora? Visibles e invisibles. ¿Cómo son los ángeles? Invisibles. Aquí esto está lleno de ángeles y no los vemos. Y por ahí afuera está lleno de demonios, que se cuiden los que están afuera. Y no los vemos tampoco. Visibles e invisibles. Ponga cuidado y abra los ojos. Sigue diciendo. Sean, ¿qué cosa? Sean tronos, ¿qué más? Sean dominios, ¿qué más? Sean principados, ¿qué más? Sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿No les resulta curioso que cuando dice visibles e invisibles empieza a añadir esas jerarquías? Mire su Biblia otra vez. Visibles e invisibles. ¿Y cuáles son las invisibles? Sean tronos, ¿qué más? Sean dominios, ¿qué más? Sean principados, sean potestades. ¿A qué se refiere? A las invisibles. Esto es muy importante. La mayoría de los seres humanos no saben que la Tierra se ha convertido en el libro de texto del universo. La mayoría de los seres humanos no saben que aquí en la Tierra se está desarrollando el drama milenario. Efesios capítulo número 6. Vamos rapidito. Efesios capítulo número 6. Y leamos los versículos 12. Dice el versículo 12, porque no tenemos, ¿qué cosa? Lucha. ¿Contra qué? Contra sangre y carne. ¿La sangre y carne es visible o invisible? Visible. ¿Quién creó las cosas visibles? Cristo, ¿verdad? Cristo creó las cosas visibles. Pero ¿quién creó las cosas invisibles? Cristo también. Ahora ponga cuidado, mire si hay una explicación hermosa y no una simple casualidad. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, ¿qué más? Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi pregunta, ¿nos está diciendo aquí que hay huestes invisibles que se convirtieron en demonios contra los que tenemos que luchar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces es un asunto serio. Si esas jerarquías angélicas se convirtieron en demonios, se convirtieron en demonios en el cielo. Así que el problema del pecado es un problema universal, no un problema local y de la tierra. Cuando usted piensa en la salvación y en conocer a Dios, tiene que abrir su mente, tiene que proyectarse fuera de la tierra, porque el problema no empezó en la tierra. Cuando usted habla de conocer a Dios, tiene que ir un poco más allá del simple hecho de leer el libro. Necesita una relación personal y especial con la persona Dios. ¿Por qué? Porque hay un problema universal que se llama pecado, que inició en el cielo, que se incubó en la tierra y ahora la tierra es el escenario para todo el universo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí o no?
De modo que hay que tomar este asunto un poquito más en serio. Si usted es un cristiano flojo, necesita ponerse en serio. Porque esto no es cuestión de aprenderse las doctrinas y meterse a la iglesia. Esto no es cuestión de meterse a la iglesia. Esto es cuestión de ser responsable ante el universo, ante Dios, ante los ángeles y ante los demonios. La ignorancia no es una excusa ni una disculpa. Siga siendo ignorante de las cosas espirituales y usted se va a hacer pedazos. El enemigo va a acabar con usted y con lo suyo, porque usted no quiso aprender. Pagará el precio del pecado por omisión, por no querer aprender, por no saber. Y vivirá dando vueltas en el desierto hasta que se destruya, por no querer saber. Ok, ¿tiene sentido lo que estamos diciendo o no tiene sentido? Usted dirá, muy bien, señor predicador, esas palabras suenan muy lindas, pero ¿me lo puede leer en la Biblia? Con mucho gusto. Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. Mire la misión de la iglesia. ¿Cómo dice el verso 10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿cómo dice? Por medio de la iglesia, ¿a quiénes dice? A los principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales. La iglesia es llamada y comisionada por Dios para que dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios, para que dé a conocer la belleza de la santidad de Dios, para que dé a conocer los perfiles de Dios, para que dé a conocer la elegancia y la grandeza y las características de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién se la vamos a anunciar? A los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Todo el universo quiere conocer el carácter de Dios y Dios decidió a través de nosotros mostrar su carácter ante todo el universo. Yo pregunto, ¿es serio o no es serio el asunto de la religión y del cristianismo? ¿Es serio o no es serio? Satanás acusó a Dios en el cielo y la acusación fue tan fina y el trabajo fue tan especial que convirtió ángeles en demonios. Jerarquías angélicas se convirtieron en demonios en el cielo, en la presencia de Dios. Y ahora viven en la tierra. Y viven en la tierra manejando la mente de la gente, trastornando la mente de la gente y llevando la mente de la gente a la locura. Una locura tal que llegó ante los... ¿Se acuerdan de los antediluvianos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No quisieron conocer a Dios. Rechazaron el conocimiento de Dios. No quisieron darle gloria a Dios. Rechazaron relacionarse con Dios. Hay que estar loco para hacer eso. Y entonces decidieron adorar a los hombres, luego decidieron adorar a las aves, luego decidieron adorar a los cuadrúpedos y luego decidieron adorar a los reptiles. Mejor adoramos cualquier cosa y no a Dios. Y mire el mundo por dónde va. ¿Esto es real o no es real? ¿Es real o no es real? Por un momento quite de su cabeza el asunto religioso y enfóquese en la persona de Dios. Esto es un asunto serio. Esto no es cuestión de religión. Esto es cuestión de relación con Dios, de conocer a Dios, de vivir los principios de Dios. Satanás ha manejado muy bien el asunto de las religiones para que la gente no conozca, ni entienda, ni comprenda la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Qué pasó con los antediluvianos? Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo número 3. Y lo lindo es que Pedro lo relaciona con el tiempo de nosotros. Bueno, como a ustedes les encanta el chisme, vamos a hacer el chisme completo, ¿le parece bien? Sí, porque a mí me gusta la Biblia, advierte de los asuntos completos, así que vamos a ver el chisme entero. Pedro relaciona lo que pasó con los antediluvianos con lo que está pasando con nosotros. Recuerde que el Señor Jesús dice que su venida será como en los días de Noé. ¿Cuándo vivió Noé? En la época de los antediluvianos. ¿Qué pasó con aquella gente? Lo mismo que está pasando ahora. El diablo es tan astuto, tan psicólogo, tan diablo, que hace que usted se enfoque en el problema de las religiones y se olvide que el problema no empezó en la tierra, empezó en el cielo.
Esto no es un asunto religioso, es un asunto legal, es un asunto forense, es un asunto serio, es un asunto espiritual. Que empezó delante del trono de Dios con un querubín cubridor. Ahí empezó el problema. Y en un momento leeremos un versículo donde dice que la tierra se ha convertido en un espectáculo para todo el universo. Usted no está solo. Y le voy a decir más. 70 años, como dice el Salmo 90, como dice Moisés, 80 años no es ni siquiera una sombra del proyecto de Dios con los seres humanos. Matusalén vivió 968 años. Y el pecado ha degradado tanto a la humanidad y la mentalidad humana se ha degradado tanto que ahora los que viven 80 son los que más viven. Si tiene 89, con una doñita que me dijo, bendito sea Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Esto es serio o no es serio? ¿Sí o no? Libere su mente de ese asunto religioso. Que la religión. Por favor. Capítulo 3, versículo número 2. Capítulo 3, versículo número 3. Sabiendo primero esto, ¿qué dice Pedro? Que en los postreros días, en estos tiempos, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y ahora dice Pedro, estos burladores, estos ignoran, ¿cómo dice? No les interesa averiguar si las cosas son o no son, sencillamente las ignoran, no les importa investigar. Investiga un poco a ver si es verdad o no lo es. No les importa. Así que se burlan de lo que no saben. Se burlan de lo que ignoran. Voluntariamente. Mire, oiga bien. Hay una ciencia que se llama soteriología. ¿Cómo se llama? Soteriología. Es la ciencia de la salvación. ¿Qué cosa es la soteriología? La ciencia de la salvación. Esa ciencia se estudiará por toda la eternidad. Piense, por favor, piense. Y ahorita entramos en aquellos detalles. Piense por un momento. El pecado comenzó en el cielo con un querubín protector. Un querubín tiene 4 alas. Ese querubín y otro más estaban en la presencia de Dios. Este querubín era perfecto en sus caminos, hasta que se halló en él maldad. Le dio cabida en su corazón a la maldad. Y se convirtió de un Lucifer, portador de luz, uno que brillaba, en un Satanás, un engañador, un enemigo de Dios. La noticia se hizo tan interesante que él preparó un plan maestro y logró arrastrar con él una buena cantidad de ángeles y de jerarquías en el cielo. Aquí vinieron y engañaron a Adán y Eva y entonces hicieron su campo de trabajo desde la tierra. Ahora usted y yo somos habitantes de un mundo en rebelión, donde Dios mantiene en jaque las fuerzas del diablo para que no destruyan la tierra, y donde cada criatura de la tierra tiene que tomar decisión de qué lado se colocará. Ángeles poderosos vienen a la tierra para mantener en jaque a los demonios. Eso está explicado en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si usted no lo sabía, entonces, querido, ya lo está sabiendo. En la tierra las cosas no ocurren por casualidad. Las cosas tienen una razón de ser. Todo lo que pasa en la tierra tiene un propósito. Nada es casualidad. Si todavía vivimos en la tierra es porque el Señor está peleando de nuestro lado. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Este conflicto se ha proyectado en todo el universo. Por eso la tierra es el libro de texto del universo. ¿Qué es la tierra? El libro de texto del universo. Y allá llegaremos. Pedro ahora va a explicar qué fue lo que pasó con los antediluvianos. Y él dice, esa gente ignoró voluntariamente.
a la persona de Dios. No quisieron saber de Dios. Y Pedro explica entonces y hace una relación entre ellos y nosotros en este tiempo. Y la misma cosa se repite. Por ejemplo, usted le pregunta a la gente, usted va a la calle y se para en una esquina y escoge 20 personas y le pregunta, disculpe, mi nombre es fulano de tal, estoy haciendo una encuesta de una sola pregunta. ¿Usted lee la Biblia 1 hora diaria al día? No. De 20 personas, mire a ver cuánto le van a decir que sí, que leen la Biblia 1 hora al día. Entonces mi pregunta es, ¿cómo usted puede conocer a Dios si no estudia la Biblia? Y mi pregunta es, ¿cómo su familia puede ser bendecida si usted no estudia la Biblia? Y mi pregunta es, ¿cómo el Espíritu cambia y transforma su vida si no estudia la Biblia? Entonces voluntariamente ignora a la persona de Dios, voluntariamente ignora a Dios, entonces la desgracia le viene encima y todo se hundan. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Y usted dice que ama a sus hijos y dice que ama a su familia y sin embargo no le muestra el camino de Dios. Y Satanás te engaña. No, la religión. Satanás es un astuto. Mire, agarre esa Biblia, por favor. Agarre esa Biblia. Leamos lo que dice Pedro. Me gusta lo que dice Pedro. Vamos rapidito, queridos, porque hay muchas cosas que hay que decir. Es sabroso lo que tenemos que decir. Dice Pedro, estos ignoran, ¿cómo dice? Voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también, ¿qué cosa? La tierra. Dice San Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Colosenses 1:15 dice, y Él es la imagen del Dios invisible. Y el 16, y Él hizo todas las cosas, visibles e invisibles, las que están en el cielo y las que están en la tierra. ¿Quién creó todo? Cristo Jesús. Pedro está diciendo, Jesús creó todo, Jesús hizo todo, pero ellos no quisieron reconocerlo a Él. Y mira lo que sigue diciendo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces, ¿qué dice? Pereció anegado en agua. Y mire lo que dice ahora. Pero, ¿qué sigue diciendo? Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres, ¿cómo? Impíos. ¿Hubo un diluvio o no hubo un diluvio? ¿Acabó con todo o no acabó con todo? Entonces, mi negro, el fuego viene. Pero espere, no tenga temor al fuego cuando usted entrega su vida a Cristo Jesús. Tome una Biblia en la mano, tome su Biblia en la mano. No crea por temor o por miedo, crea por convicción y relación con Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Hay una expresión en mi país que dice, esto es peor que un matrimonio obligado. No haga la relación con Cristo un matrimonio obligado. No. Usted necesita conocerlo a Él y relacionarse con Él. Número 1, Cristo es el creador de todo. Número 2, Dios está interesado en usted. Número 3, la tierra es el libro de texto del universo. Número 4, usted necesita un conocimiento de la persona de Dios. Necesita estudiar la Biblia. Aquí me detengo. Hasta aquí. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Los antediluvianos decidieron voluntariamente ignorar a Dios. Lo decidieron. ¿Vino o no vino el diluvio? Pero espere un momento. ¿Cómo eran los antediluvianos? Dice que la maldad de ellos había llegado a tal colmo que Dios tomó la decisión de destruirlos. ¿Cuántos años dijo Dios que le daría a los antediluvianos? 120 años. ¿Quién habló a través de Noé? El Espíritu Santo.
¿Tuvo Dios una familia fiel en la época de los antediluvianos? Sí, Señor. ¿Se relacionaba Noé con Dios? Sí, Señor. ¿Había una estrecha relación entre Noé y su familia con el Dios Todopoderoso? Sí, Señor. ¿Creyó Noé en Dios? Sí, Señor. ¿Había llovido alguna vez? No, Señor. ¿Cómo le explicaría Noé a sus hijos que nunca había llovido el asunto de que vendría un diluvio? Qué bueno que se quedan calladitos. Imagino los chiquitos de Noé, y siempre me gusta repetir esto, metiéndose a Google, diluvio, ¡cas! Y aparecía una pantallita en rojo, no sabemos qué es eso. Papá, pero mira, ni en Google aparece el asunto del diluvio. Mi hijo, Dios dijo que va a llover y va a llover. ¿Le creyó Noé a Dios? ¿Le creyó o no le creyó? Miren cómo lo dice la Biblia, porque tal vez usted dice, este se está inventando esto. Bueno, lo de Google me lo estoy inventando, pero de que creyó, creyó. Hebreos capítulo número 11. Estamos en una época similar. Hebreos capítulo número 11. Versículo número 7. ¿Cómo dice el verso 7? Por la fe, ¿qué cosa? Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Y qué dice? Y por esa fe, ¿qué hizo Noé? Condenó al mundo y fue hecho, ¿qué cosa? Heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántos se perdieron? Todos. ¿Cuántos se salvaron? 8. Ay, mamacita linda. ¿Qué dice Jesús? Será como en los días de Noé. Pastor, entonces se salvarán 8. No, tranquilo, no relajen conmigo. Pero no se salvarán muchos. Hagamos un examen ahora mismo. ¿Quieren que hagamos un examen? Seamos honestos. ¿Estamos listos? Esto no le gusta a la gente cuando uno lo hace. Sea sincero con usted mismo. ¿Verdad que no ha tenido una relación seria con Dios? Oiga, vamos a ponerlo así que se ve más bonito y duele menos. Si la relación que usted tiene con Dios es una relación que tiene con su novia, ¿cómo iría ese noviazgo? Si la relación que usted tiene con Dios fuera la relación que tiene con su esposa, ¿cómo andaría ese matrimonio? Y si la relación que usted tiene con Dios fuera la relación que tiene con su trabajo, ¿dónde estaría usted? Afuera, compadre. Seamos sinceros. Si usted se ocupa y se preocupa tanto por su trabajo, por su esposa, por su novia, porque en primero debería ocuparse es por Dios. Sin mí, entonces ¿por qué sigue intentándolo sin Él? Dice la Biblia que el enemigo cegó el entendimiento de los hombres. ¿No le parece que tiene el entendimiento cegado de la gente? ¿Es así o no es así? Ok, ¿quieren que bajemos una línea fuerte, dolorosa ahora? Porque hay que meterle duro a la cosa también. Esta cuestión de estar gozando, no, vamos a darle a lo duro ahora. ¿Están listos? ¿Están listos o no están listos? Nosotros somos, dice la Biblia, las estrellas de Dios. Somos los actores y las actrices de Dios. Todo el universo quiere conocer la belleza del carácter de Dios. Y Dios decidió que nosotros reflejáramos su carácter. Por eso es tan importante la frase de Cristo cuando dice: esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti. Juan el Bautista dice que Dios mora en luz inaccesible. Entonces, si mora en luz inaccesible, ¿cómo se da a conocer? Número 1, se dio a conocer a través de la naturaleza. Número 2, se da a conocer a través de la Biblia. Pero la mejor revelación de Dios es Cristo Jesús. Por eso ahora se hace necesario que usted se entregue a Cristo Jesús para que el Espíritu Santo lo transforme, lo convierta en una persona nueva que refleje el carácter de Dios. Y entonces todo el universo conocerá la belleza de la santidad del carácter de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Repito, no es asunto de religión, es asunto de relación. Muchísimos religiosos se van a perder.
Y muchos son buenos religiosos, pero no son cristianos. Oigan, pueden usar un par de palabras fuertes. Le van a doler. ¿La tiro? Que quede claro, ustedes dijeron que sí. Son tan necios que no son sabios. Odian, tienen resentimientos, rencores y hasta se creen mejor que los demás. Mire qué barbaridad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si ven una gente por la calle borracho con una botella, creen que son mejores que el borracho. ¿Qué es lo que ha hecho la diferencia? Cristo Jesús. Usted está en mejor posición porque usted aceptó a Cristo, pero si usted no hubiera aceptado a Cristo, ¿quién sabe si el borrachito hubiera sido usted? ¿Es así o no es así? Si no fuera por Jesús, nosotros no fuéramos nadie. Todo don perfecto proviene de lo alto. Las cosas buenas que tú tienes o haces vienen de arriba, no son tuyas. Son para ti, pero no son tuyas. Tú no eres mejor que nadie. Cristo te ha cambiado, Cristo te transforma. La gloria es para el Señor. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, mire qué cosa linda. ¿Han visto alguna vez un show, una presentación de modas, de trajes? Bueno, por lo menos por televisión, ¿lo han visto? Es un desfile de modelos. Bueno, los modelos de ahora son una barbaridad porque ahora parece un cadáver que va, se le ven. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Eso es vergonzoso ahora. Un puro hueso lo que va caminando y los huesos son así. Y usted dice, se va a romper, se va a romper. Y la cara la ponen como si fuera un robot. Ya no tienen expresiones las modelos. Las están convirtiendo en eso. En solo una percha que deja colgar un pedazo de tela. Perdónenme, ¿hay una modelo aquí? Qué bueno, vamos a darle duro a las modelos, ¿qué le parece? Primera de Corintios capítulo 4. Que nos perdonen las modelos, ¿verdad? Miren, tenemos que entrar al tema esta noche. Primera de Corintios capítulo número 4. Me encanta esto. Y me fascina decirlo una y otra y otra y otra y otra vez, como decía el apóstol Pablo. Versículo 9, Primera de Corintios, ¿cómo dice? Porque según pienso, ¿qué cosa? Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser, ¿qué dice? Espectáculo, número 1, al mundo, número 2, a los ángeles, número 3, a los hombres. ¿Dónde viven los hombres? ¿Dónde viven los ángeles? ¿Y qué es el mundo, el cosmos, todo el universo? Si somos espectáculo a los hombres, si somos espectáculo a los ángeles y si somos espectáculos al universo, entonces todo el universo nos está mirando. ¿Sí o no? El muchacho llegó esa noche a su casa con la decisión de volarse la cabeza. Venía con su plan hecho. Llegaba a la casa, agarraba el arma, se metía el cañón por la boca y ¡pum! Se volaba la cabeza. Estaba completamente decidido. Los hispanos tenemos la buena o mala costumbre de llegar a la casa y encender el radio, aunque no pongamos atención a lo que estamos haciendo. Ya es un hábito, una costumbre. El silencio como que a los hispanos no nos gusta mucho, nos gusta siempre la bulla. En mi país lo que va a oír es mucho merengue. Usted llega y pasa por una calle, compadre, y oye 60,000 merengues diferentes. O se marea o se pone a bailar, una de las dos tiene que hacer. Y este caballerito llegó a su casa a las 3 de la mañana, él vive ahí en Washington, la zona de Washington. Llegó a la casa, abrió la puerta, entró, cerró la puerta de su apartamento y venía con el pensamiento fijo. Busco la pistola, me siento en la sala y ¡pum! Me vuelve la cabeza. Pero como hispano al fin, pasó por el radio y lo prendió. Encendió la radio y siguió para el cuarto a buscar la pistola. Fue al cuarto, agarró la pistola, vino a la sala para hacer su ceremonia y aparece un predicador ahí, 3 de la mañana. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero allá ponen los programas nuestros a las 3 de la mañana. Y dicen, para que los que salen a las 3 de la mañana del trabajo, digo, déjense de relajo, ustedes lo están poniendo muy tarde. No, pastor, mire, porque hay mucha gente que sale a esa hora, ¿ok? Y él empieza a oír a este predicador que empieza a hablar. Y dice, bueno, yo no pierdo nada. Pone la pistola encima de la mesa
y se sienta a oír el sermón. Y decía, termino de oír al tipo este y después me arreglo mi asunto. ¡Pum! Y se acabó. Pero él comenzó el sermón y empezó el sermón. Y el tipo comenzó como a cambiar la mente. Y las lágrimas comenzaron a correr por su cara. Y dice, ¿pero y qué es esto? Y el espíritu comenzó a luchar contra el demonio que lo quería acabar. A las 4 de la mañana, levanta el teléfono para hacer una llamada. Escuche, por favor. La encargada de recibir las llamadas, ¿a quién se le ocurre estar despierto a las 4 de la mañana? Esa noche no pudo dormir. Y decía, ¿pero qué es lo que me pasa? Y dice, bueno, como no puedo dormir, voy a oír el programa. Así que se puso a oír el programa y puso su teléfono ahí. Cuando el programa terminó, el muchacho inmediatamente hizo una llamada. Ella tomó el teléfono y dice, wow, una llamada a esta hora de la mañana. ¡Aló! Y allá del otro lado se oye el muchacho llorando. Yo me llamo fulano de tal. Yo acabo de oír el programa. Yo he estado pensando en darme un balazo en la cabeza. Por favor, yo necesito que me ayuden. ¿Ustedes me pueden ayudar? Sí, cómo no, ¿dónde tú vives? En tal sitio. Mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué no vienes a tal lugar y ahí nos juntamos, nos encontramos con otras personas y comenzamos a ayudarte? ¿Cómo no? El muchacho tomó su carro y fue a ese lugar, se reunió con los hermanos y empezaron a trabajar con él. Todo el día estuvieron bregando con él, le recomendaron que la pistola la llevara para otro lado y entonces empezaron a darle estudios bíblicos. Hubo una reunión, un camp meeting de esa conferencia, la Potomac, y ahí conocí al muchacho. Y qué lindo ese día, esa tarde, cuando lo vi bautizándose y entregándose al Señor. ¿Está pendiente Dios? ¿Sí o no? Hay mucho mal que se hace en la tierra porque usted y yo no hemos hecho lo que nos corresponde hacer. ¿Es así o no es así? Y porque voluntariamente hemos rechazado conocer a Dios. Si usted se llama cristiano, respétese, estudie la Biblia para que el Espíritu lo guíe en la bendición para los demás. Somos un espectáculo en la tierra a los hombres, somos espectáculo a los ángeles y somos espectáculo a todo el universo. Querido, querida, te están mirando. El estreno del universo somos nosotros. Cada día somos el estreno. Cada día somos la película. Cada día todo el universo nos está contemplando. Cuando crees que nadie te está mirando, todo el universo te está mirando. Los ángeles te están mirando y los demonios también. Ahora que no nos ven, no te dejes relajar, te están mirando, Te están mirando. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Es importante esto o no es importante? Yo no vine a entretenerlos, yo vine a presentarle la verdad de Dios. Y usted la escoge o la deja, no hay problema. Cristo dice que sería como en los días de Noé, que la gente voluntariamente dirían no al conocimiento de Dios. Y hay muchos que voluntariamente no quieren venir, benditos sea Dios, no hay problema. Pero gloria a Dios que hay otros que voluntariamente están viniendo para conocer la palabra de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? La Biblia ha sido bombardeada, atacada, marginada, todo lo que usted quiera, pero nadie ha podido quitarla de su lugar. Dice la Biblia, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sí o no? La ciencia aumenta, todo aumenta en este mundo y todo está en crisis, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y ahí está explicado el secreto. Y ahí se encuentra la razón de ser de nuestra existencia. Y ahí se dilucida, y ahí se corre el velo de la verdad que ocurre en la tierra. Que hay fuerzas del mal acabando con la humanidad, pero hay fuerzas del bien luchando para que la humanidad tenga acceso y derecho a saber la verdad. Hay una frase en teología que se escribe, justificación temporaria universal, justificación forense, gracia común. Todo lo que acabo de decir es la misma cosa. Un tiempo que Dios le da a cada ser humano para que se interese en estudiar la palabra y conocer la gracia salvadora de Dios. Algunos no se interesan, siguen voluntariamente ignorantes y se pierden por la eternidad.
viajaba mucho y tenía poco descanso. Y un día le pedí a Dios que por favor, yo quería predicar 24 horas al día. ¿Que cómo lo íbamos a hacer? Porque a cada lugar que vamos encontramos personas sinceras y personas buenas, pero están prejuiciados con las religiones. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Y también oigo historias de cristianos que son peores que los que están afuera. Perdón, no dije así. Religiosos que son peores que los que están afuera. Porque los cristianos representan a Cristo. Y esos prejuicios el enemigo los utiliza y hace que la gente se indisponga con el Evangelio y con la palabra de Dios. Pero querido, querida, el Señor nos dice, mira a tu vecino. No. Isaías 45, 22 dice, ¿qué cosa? Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién hay que mirar? A Dios. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿De quién les estoy hablando? De Dios. ¿En quién quiero que se enfoquen? En Cristo Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? Y esa es la clave. No mire a tu compañero, no mire a tu esposa. No. Mira a Dios, mira a Cristo Jesús. La clave está en contemplarle a Él. Decíamos en el tema anterior que Dios está tan interesado en los seres humanos que ha mostrado y revelado su persona. Y leíamos en Génesis 1:1 la palabra Elohim. Es un plural de plenitud, es un plural majestático y solidario. Y vimos también algunas referencias como Génesis 3:22, 11:7 e Isaías 6:8, donde vemos a Dios hablando en plural. La idea del gobierno divino. Leíamos también en Génesis 1:2 acerca de Ruach Elohim, el espíritu de Elohim. Leímos también en Génesis 3:21 acerca de Yahvé Elohim, la idea del Padre. Hablamos también del libro de Daniel, capítulo 3, versículos 24 y 25, de Bar Elahim en arameo, que sería Bar Elohim, el hijo de Elohim, el hijo de Dios. Y al ver todo este marco, nos quedamos maravillados y sorprendidos cómo el gobierno divino está interesado en los seres humanos. Era mi interés en esta ocasión que habláramos acerca del trono del Padre, el trono del Hijo y el trono del Espíritu Santo. Todo el cielo está empeñado con los seres humanos, porque lo que pasa en la tierra es noticia para todo el universo. ¿Sí o no? Entonces cuando salga de aquí, no creas, querido, que no te están mirando. La próxima vez que vaya a hacer tu obra de caridad, dale gloria a Dios porque te están mirando. Toda cosa buena que haces, Dios la está mirando. Una pregunta. ¿Creen ustedes que vale la pena conocer a Dios? ¿Creen ustedes que vale la pena acercarse a Dios? ¿Podemos esta noche por lo menos hablar un poquito del trono del Padre? Y entonces seguimos después con el trono del Hijo y el trono del Espíritu Santo. ¿Le parece bien? Pastor, ¿por qué nos dice esto? Escucha, por favor, escucha. Necesitamos conocer a Dios porque conocer a Dios es vida eterna. Necesitamos conocer a Dios porque al conocerlo nuestra fe se fortalece. Necesitamos conocer a Dios porque el enemigo lucha para que no confiemos en Él. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Necesita conocer a Dios, relacionarte con Él, y la mejor manera es a través de su santo libro. ¿Le damos un poquito al trono de Dios? Le voy a pedir un favor, en los minutitos que nos quedan, ponga cuidado a los perfiles o a la manera como se presenta en la Biblia el trono del Padre y lo que le rodea. Vamos rapidito, Isaías 6:8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Por lo menos iniciemos esta parte. Isaías capítulo 6, versículo 8. Me interesa sobremanera dejar esto claro porque debes entender y comprender que Dios no ha perdido el control del universo. Dios es soberano
y Dios controla todas las cosas. Isaías capítulo 6, dice el versículo 1, en el día que murió el rey Usías, ¿qué cosa dice Isaías? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, ¿y qué dice? Y sus faldas llenaban el templo. Pregunto, ¿vio Isaías las faldas grandes de Dios que llenaban el templo? ¿Sí o no? ¿Y quiénes estaban en su presencia? Dice el versículo siguiente, versículo número 2, por encima de él había, ¿qué cosa? Serafines. ¿Qué son los serafines? Dice, los ardientes. ¿Y cómo puedo identificarlos? Mire lo que sigue diciendo. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Cuántas alas tenían? 6 alas. ¿La falda era bien grande? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Qué estaba mirando Isaías? Estaba mirando el trono de Dios. Un detalle más. Daniel capítulo 7. Vamos rapidito. Por lo menos veamos el trono de Dios. Y veamos que Dios está pendiente de nosotros. Daniel capítulo número 7, versículos 9 y 10. Vamos rapidito. Daniel capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 9. ¿Cómo dice? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó, ¿quién dice? Un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, ¿qué cosa? Fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Qué dice ahora? El juez se sentó y los libros fueron, ¿qué cosa? Abiertos. Estudiamos ayer quién es el juez. Salmo 50, versículo 6. ¿Qué dice Salmo 56? ¿Quién es el juez? Salmo 50, versículo 6, dice que Dios es el juez. Salmo 56, ¿cómo dice? Y los cielos declaran su justicia porque Dios, ¿qué cosa? Es el juez. ¿Quién se está sentando allí? Un personaje que tiene faldas anchas. ¿Quién se está sentando allí? Un personaje que tiene el pelo blanco. ¿Quién se está sentando allí? Un anciano de días. Es lo que está mirando Daniel. Es lo que miró Isaías. Apocalipsis capítulo número 4. Por lo menos van a quedar motivados para venir mañana. Apocalipsis capítulo número 4. Estamos mirando el trono del Padre. Apocalipsis capítulo número 4, versículo 1. ¿Cómo dice el verso 1? Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, ¿y qué dice? Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono, establecido ¿dónde? En el cielo, y en el trono uno sentado. Versículo número 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono, ¿qué cosa? Un arco iris semejante en aspecto ¿a qué? A la esmeralda. Y sigue diciendo, versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y sigue dando detalle. Me interesa el versículo número 8. Versículo 7. Habla de 4 seres en el versículo 6, pero el 7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero, ¿qué cosa? Tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían ¿qué cosa?
cada uno 6 salas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cuántas alas tenían estas criaturas? 6. ¿Cuántas alas tenían los que vio Isaías? 6. Están mirando a la misma persona. La pregunta para usted: ¿está interesado Dios en las cosas de la tierra? Completamente. Isaías lo ve, Daniel lo ve y ahora Juan lo ve. ¿Está interesado Dios en las cosas de tu vida? Completamente. ¿Somos nosotros los protagonistas de este drama milenario? Completamente. Y yo te pregunto, ¿verdad que ya es tiempo de estudiar la Biblia? ¿De aprender más de lo que dice el Santo Libro? ¿De entender mejor la situación que está pasando en el universo? ¿Sí o no? Los antediluvianos voluntariamente no quisieron saber. Los antediluvianos voluntariamente no quisieron darle gloria a Dios. No quisieron reflejar la gloria de Dios. Sin embargo, Dios trabajó con ellos durante 120 años, llamándole al arrepentimiento y para que se entregaran a Él. Noé, su esposa y su familia decidieron seguir a Dios. Mi pregunta para ti: en este tiempo, que como dice Jesús, será igual que la época de Noé, tú, tu esposa y tus hijos, ¿a quién seguirán? Si tu decisión es seguir a Dios y sus principios, ponte en pie conmigo. Al ponerte en pie estás diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa estudiaremos su santo libro. Yo y mi casa haremos como ordena Jehová. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es un don de Dios. La salvación es una persona que se llama Cristo Jesús. Cuando Cristo vino a la tierra, le decía a los escribas y los fariseos, San Juan 5:39, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Tú no puedes conocer a Dios si no te llena de su palabra. Tú no puedes conocer a Dios si primero no conoces a Jesús. ¿Verdad que es tiempo de hacer culto en la casa con la familia? ¿Verdad que es tiempo de leer la Biblia con la familia? ¿Sí o no? ¿Verdad que ya es tiempo de tomar un ratito al día para leer el Santo Libro y orar y pedir la dirección del cielo? Escuche bien, si usted reconoce que es tiempo de hacer eso y usted quiere que el Espíritu Santo le inspire a hacerlo, levante la mano conmigo. Y a los amigos y amigas que nos ven o nos escuchan en cualquier lugar del mundo, si usted tiene la misma decisión de conocer más de la palabra de Dios y de buscar al Señor, levanta la mano conmigo y oremos a Dios. Querido Padre Celestial, gracias por su santo libro, gracias por su palabra. Levantamos la mano, Señor, no para hacer una promesa. Levantamos la mano, Dios, para hacernos el propósito de estudiar su palabra. Levantamos las manos para pedirle: Dios querido, Dios santo, Padre eterno, envíe su Espíritu a nuestra vida, para que nos inspire, para que nos prepare, para que nos capacite, para que nos organice la vida y tomemos un buen tiempo, Dios, en manera personal e íntima, de estudiar la Biblia y aprender y conocer más de usted. Querido Señor, llegue a nuestra vida y lávenos con la sangre de Jesús. Que la espada del Santo Espíritu rompa toda cadena que haya en nosotros. Que esta naturaleza mala y pecaminosa no nos domine. Que nos capacite y prepare, oh Dios, para vivir en el Espíritu. Que nuestra vida refleje su gloria y su carácter. Que inspire nuestro hogar, nuestros amigos y vecinos. Que nuestra vida sea luz en medio de las tinieblas. Y que por nuestro testimonio otros le conozcan y se entreguen a usted, alcanzando salvación y vida eterna. Dios querido, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.